Muy buenos días en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente en esta mañana podemos tener la gran bendición de poder oír la palabra de Dios. En este día mando saludos a todas mis amadas hermanas en Cristo, a mis amados pastores, pastoras, obreros, siervos y siervas del Señor. Que la paz de Jesucristo reine en sus corazones. Tengo la gran bendición en este día de poderles transmitir una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. En esta mañana quisiera dejarles en sus corazones esta preciosa enseñanza aprendiendo a orar. En Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Usted sabía que sus problemas económicos y sus problemas matrimoniales y sus problemas espirituales pueden ser resueltos orando con fe y confianza al Padre. Claro que sí, amigo, amiga. Si usted se está privando de muchas cosas buenas, no es porque usted no sea un profesional de alto nivel. Tampoco es porque usted no sea un gran funcionario público o porque usted no sea un gran comerciante mayorista. Nada que ver. La verdad es que usted no ha aprendido a llegar a Dios por medio de la oración. Yo le invito en esta mañana a que usted haga la prueba. Pida a Dios en el nombre de Jesús. Insista en esa petición, haciéndolo con fe y viva perseverancia, y verá muy buenos resultados. Le digo algo, nosotros los cristianos no vivimos en crisis, vivimos en Cristo. Tal vez los impíos son los que viven en crisis, pero los que somos de Cristo vivimos de victoria en victoria, de gloria en gloria. La palabra de Dios nos enseña que el orar es la respiración de tu alma. Sin la oración, tu vida desfallece. Hay una gran diferencia entre el rezo y la oración. El rezo es algo memorizado que uno repite para alcanzar un mérito. En cambio, la oración es una conversación con Dios. Y esta oración que tú lo hagas, lo puedes hacer en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia de tu vida. Alguien sabiamente dijo que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en manos de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados todos los recursos infinitos de las bendiciones de Dios. Y algo sí te quiero enseñar en el nombre de Jesús, que hay clases de oración. La oración, como te decía, es hablar con Dios con nuestras propias palabras y de acuerdo a las necesidades que nos afligen. Pero existen varios tipos de oración. Está la oración pública, que trata de asuntos colectivos, asuntos generales. También está la oración familiar, donde podemos pedir por problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas del hogar. Está también la oración por los alimentos, que tiene como fin agradecer a Dios por esos alimentos y solicitar que Dios bendiga los alimentos en la mesa. Y la oración más provechosa para el alma es la oración que se hace a solas, es la oración privada,
Es la oración íntima con Dios. Jesús dijo, y cuando oréis, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre en público te recompensará. Gloria a Dios. También existe la oración mental. Es esa oración que se eleva sin palabras, que se expresan con el pensamiento. Tal vez esa oración lo puedes hacer mientras vas en el bus, en el taxi, sentada en la banca del paradero, o tal vez esperando en la sala de un hospital. En cualquier parte que tú necesites a Dios, dice su palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oraciones, ruegos y acciones de gracias. Gloria a Dios. Y así también te voy a decir con la palabra de Dios qué necesitamos nosotros para poder que nuestra oración sea eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Te lo voy a leer, aquí lo tengo, la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, mi amado amigo, mi amada hermana, ¿cuánto poder tiene la oración? La oración tiene mucho poder. Como dice esta palabra, es necesario primero confesarnos ante Dios. Y es necesario también poder dar el perdón a los que nos han ofendido. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Que no haya en tu corazón falta de perdón. Que no haya en tu corazón que estés abrigando un pecado. Desecha la falta de perdón, desecha el pecado, y así puedes tú llegar a poder invocar el nombre del Señor y puedes orar con total confianza que los oídos de Dios estarán atentos a tu oración, los ojos de Jehová estarán abiertos a tu clamor. Le cuento, hubo una mujer que se encuentra en el Antiguo Testamento, ella se llamaba Ana. Dice la Biblia que ella tenía un espíritu muy afligido, andaba muy atribulada, porque en su tiempo no tener hijos era una vergüenza, una afrenta. Y esta mujer quería darle hijo a su esposo. Y sin embargo ya era una mujer adulta y no se le había concedido tener hijos. La palabra de Dios dice que ella llegó a Dios en oración. Esa aflicción no la dejaba tranquila. Perdió el apetito, no comía. No tenía tranquilidad, sosiego en su casa ni en ninguna parte. Pero cuando subió a Jehová en el templo de Dios, se postró de rodillas y con aflicción de espíritu comenzó a orar incesantemente. Y entonces el sacerdote que lo vio pensó que ella estaba ebria y le dijo: mujer, levántate, digiere tu vino. Y ella le contestó: no, mi señor, yo no estoy embriagada. Mi espíritu está agobiado, mi corazón está afligido y yo he hecho una oración. Cuando entonces ella terminó de orar, la palabra de Dios dice que ella había derramado su alma ante Jehová el Señor. Y esto nos enseña, queridos hermanos, que la oración es derramar nuestra alma ante Dios. Pero debes de saber que tienes que dirigirte al Padre en el nombre de Jesús. No podemos pedir a Jesús directamente. No podemos pedir al Espíritu Santo. No debemos pedir a María. No deberíamos llegar a ningún otro santo, apóstol o discípulo de Jesús. La palabra nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? Toda oración va dirigida al Padre por los méritos que hizo Jesucristo. Quiere decir, en el nombre de Jesucristo. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y para terminar, quiero decirte que hoy en día hay una terrible ignorancia acerca del poder de la oración o de la necesidad de orar. Para muchas personas, orar no es nada más que una ingenua superstición o manera de enfrentar los problemas de la vida. Tales personas piensan que ¿por qué orar si Dios sabe todo lo que necesitamos? Estas personas dicen, yo no necesito orar si Dios conoce los problemas del mundo. ¿Para qué orar si tenemos buenos médicos? ¿Para qué orar si tenemos farmacias? ¿Para qué orar si tenemos buenos consejeros matrimoniales? ¿Para qué orar si nuestras ansiedades y temores y depresiones son problemas psicológicos y no son motivos de oración? En la mayoría de las iglesias cristianas, la oración no pasa de un acto automático que sirve solamente para cumplir el ritual de un culto. Y entonces lo ven de una manera simple, el orar. Hasta hay cristianos que sustituyen o cambian la oración por la lectura bíblica, o por las alabanzas, o por otro servicio cristiano, o por los quehaceres domésticos. Pero yo te digo en esta mañana que nada debe sustituir la oración, ya que la oración es el único medio para poder llegar al corazón de Dios. ¿Para qué necesitamos orar? Hay una lista interminable de motivos por qué debemos orar. El primero que te puedo decir es, debemos orar porque es un mandamiento de Jesús. Jesús dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, Él dice, orar sin cesar. Así que tenemos mandamiento de orar. Debemos orar para no caer en tentación. No debemos orar pidiendo que no tengamos tentaciones. No debemos orar cuando ya hemos entrado a la tentación. Debemos orar antes de caer a la tentación. Jesús dijo, velad y orar para que no caigáis en tentación. A la verdad la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Debemos orar porque cuando oramos tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Nos dice en Éxodo capítulo 8, versos 16 al 19, que Moisés oró y Dios respondió y mostró a Faraón su grandeza y su poder. ¿Se da cuenta? Podemos nosotros ir en la vida contando testimonio tras testimonio, contando cuán poderoso es Dios, cuando nosotros oremos y veamos las contestaciones a nuestra oración. Y también debemos orar, porque siempre que oramos tendremos gozo y paz. Jesús dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Yo os doy la paz verdadera. Hay personas que sin motivos andan con amargura en su corazón, de mal humor, y piensan que tal vez necesitan cosas materiales para ser felices. La oración trae paz mental. La oración trae gozo verdadero. Es un gozo que no se acaba. Es un gozo que tienes en tu corazón. Y debemos orar también para vivir de bendición en bendición. Estas son las palabras que Dios trae para tu vida, para que tú entonces puedas considerar de hoy en adelante que debes separar un tiempo. De las 24 horas al día, separa un tiempo para que ores. Seas cristiano o no seas cristiano, pertenezcas a una iglesia o no pertenezcas a una iglesia, seas pastor o no seas pastor, tú necesitas llegar a Dios
y solo únicamente podemos llegar a Dios a través de la oración. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Voy a terminar orando para que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Padre Dios que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias en esta hora por permitir a muchas personas poder recibir esta palabra de bendición. Y te oro en el nombre de Jesús que bendigas a tus hijas, a tus hijos, a los jóvenes, aún a los niños, a los ancianos, a todos los hombres y mujeres que están siguiendo este mensaje a través de esta red social. Yo te pido en el nombre de Jesús por este medio que los bendigas grandemente y que formes en ellos el hábito de la oración. Derrama sobre sus corazones el espíritu de la oración. Pon en ellos el orar cada día. Pon en ellos el clamar cada día. Pon en ellos el tener en su corazón el orar sin cesar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Y algo más quería decirte en esta hora. Si en algún momento tú has pensado que el Señor a ti no te contesta la oración, pues yo te digo, Dios tiene muchas maneras de contestar. Unas veces Él te dice, espera. Otras veces Él te dice, todavía no. Y otras veces enérgicamente te dice, no. Como también otras veces el Señor te dice, sí. Te digo esto porque habían dos cristianos. Uno le decía al otro, hermano, me encuentro desanimado. Cada vez que yo vengo a pedirle al Señor, Dios nunca contesta mis oraciones. Qué raro. ¿Y por qué a ti siempre te contesta? ¿Será que a ti te ama y a mí no? Pues el hermano le respondió de esta manera. A veces el Señor me contesta que sí. Otras veces me dice espera un poco. Y algunas veces me ha dicho que no. Pero siempre me contesta. Si has entendido, dale gracias a Dios y la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana y que la paz de Jesucristo more en tu corazón.